chicos? Hola, 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 ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase de literatura. Bueno, quien les habla es el profesor Diego López y pues vamos a estar compartiendo con ustedes el curso de literatura. También enseño el curso de lenguaje, así que si por ahí no nos toca compartir también el curso de lenguaje, también lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Enseño el curso de lenguaje y de literatura. Bien, por este momento, por esta clase, vamos a compartir lo que va a ser el curso. Bueno, ustedes son un ciclo repaso, jovencitos, de otra manera ya tienen una preparación preuniversitaria, tienen una experiencia, ya muy pronto van a postular. Hay que recordar, joven, que ya hay fecha para el examen. San Marcos ha dado ya un cronograma, es en el mes de abril, en el mes de mayo. Hay varias fechas dependiendo, pues, a la carrera a la cual tú postulas. Así que hay que ponerle muchas ganas, mucho empeño, y si por ahí hay dudas, ya en este caso, no hay que quedarse ahí, muchachos, con, no sé, con la incógnita, sino que hay que preguntar nomás, ¿sí? Hay que despejar, pues, todas esas dudas para que el tema, pues, quede claro. Hay que recordar también que los temas son secuenciales para yo poder entender un siguiente tema, de otra manera tengo que conocer el tema anterior, ¿de acuerdo? Muy bien, joven. También recordemos, pues, que el curso de literatura, dependiendo de la carrera a la cual tú postules, son algo de 6, 4, 5, 6 preguntas, dependiendo a la carrera a la cual ustedes postulen. Bien, vamos a comenzar entonces con la explicación de nuestro primer tema. Bueno, recordándote la dinámica del curso, ¿no? Creo que tú ya conoces cómo es la dinámica porque es igual que los demás cursos. Primero vamos a explicar algo sobre el tema, luego tendrás una media hora para resolver una práctica de algo de 12 preguntas y terminaremos pues con la resolución de esas preguntas, enfatizando, por cierto, en las que más dificultades se te haya presentado. Ahora sí, comenzamos. Ya comenzamos. ¿Qué es lo que vamos a hablar esta semana? Esta semana nos toca hablar sobre teoría literaria, vamos a hablar sobre la literatura antigua, enfatizando en Homero con la Odisea, en Sófocles con Edipo Rey y también la literatura medieval con Dante Alighieri y su Divina Comedia. Vamos a comenzar por acá mencionando el caso de la teoría literaria. Seguramente tú has escuchado hablar de ciertos términos como la teoría literaria, la crítica literaria, también el caso de la historia literaria. ¿Cuál es la diferencia entre estos términos? Cuando te hablen de crítica literaria, joven, es en este caso cuando se valora, cuando se juzga a una obra. ¿De acuerdo? Cuando se valora una novela o se hace un análisis de un poemario, de una obra de teatro. Cuando te hablen sobre historia literaria, es el estudio de las diversas corrientes, generaciones que han aparecido a lo largo de la humanidad. Y cuando te hablen sobre teoría literaria, la teoría literaria, chicos, se encargan, sí, pues, recordemos que la literatura sería como una disciplina, pues, como disciplina, pues la teoría literaria se encarga de qué? De poner las normas, los cánones, en este caso, su objeto de estudio, su método de estudio, que nos permiten, pues, explicar cómo funciona esta disciplina. Y bueno, dentro de esta parte de la teoría literaria, pues hay varios términos que ustedes deben conocerlos, como en el caso de qué, de los géneros literarios, también ahí están las figuras literarias, las especies literarias, también se habla de la métrica, de la versificación, todo ello implica, chicos, estudiar o estudia la teoría literaria. De hecho, nosotros vamos a enfatizar en qué cosa, en dos palabritas, en lo que son los géneros literarios y también las figuras literarias, que es lo que te pregunta la universidad. Cuando te hablen sobre géneros literarios, chicos, ¿quiénes son los géneros literarios? Son las categorías que se encargan de clasificar a las obras literarias de acuerdo a su contenido, de acuerdo, joven, a la forma. Si una obra está escrita en prosa, está escrita en verso, está escrita en diálogos, si una obra pues te cuenta una historia, no sé, o te expresa el subjetivismo del poeta, o está escrita para ser representada. Entonces, esos son los géneros literarios. Y bueno, conocemos tres géneros literarios, que es el género épico narrativo, el género lírico y también el género dramático. Cuando te hablen sobre el género épico narrativo, ¿quién es el género épico narrativo?
hay que aclarar acá algo. El género épico narrativo en realidad es lo mismo, ya es lo mismo, solamente que en la época antigua, hasta la época medieval, predominaba lo épico. Mayormente la épica, chicos, que se encarga pues de relatarte una historia, de contarte una historia, la épica se escribía en verso. Ya, en verso. Más adelante, ya cuando aparecen las novelas, los cuentos, las crónicas, que ya sería el género narrativo, ya narrativo, la narrativa ya empieza a escribirse en prosa. Entonces, esa es la diferencia entre la épica y lo que viene a ser la narrativa, que la épica está en verso y la narrativa está en prosa, pero ambas te cuentan una historia, ambas te narran una historia, combinan hechos reales y fantasiosos, por eso es que es uno solo. Y claro, este género épico, ¿qué cosa tiene? Tiene especies, ya tiene subgéneros. Una de esas especies, por ejemplo, bastante conocida es la epopeya. ¿Qué es una epopeya? La epopeya es un relato, ya que te cuenta o exalta las hazañas de un pueblo. Mayormente las epopeyas son de la época antigua. Por ejemplo, tú sabes que Homero compuso epopeyas. Homero compuso la Iliada, compuso la Odisea, ¿de acuerdo? Eneida también es una epopeya. Te exaltan, por ejemplo, los valores o la valentía del pueblo griego, la valentía del pueblo troyano. Es una epopeya. Pero también hay otra especie que es el famoso cantar de gesta. ¿Qué es un cantar de gesta, jovencitos? El cantar de gesta aparece en la época medieval. Y en la época medieval, por ejemplo, aparecen unos poetas populares que iban de pueblo en pueblo exaltando las hazañas de un caballero, de un héroe, para generar un nacionalismo. ¿Te acuerdas cómo se llamaba este poeta popular? Ya que apareció en la época medieval, iba de pueblo en pueblo ya cantando, exaltando las hazañas, por ejemplo, de Rodrigo Díaz de Vivar. Así es. Exactamente son los juglares. Ya los juglares. Los trovadores eran otros. Ya los trovadores eran más que todo amorescos, eran poetas que iban a las cortes. Pero el caso de los juglares sí eran populares porque ellos iban de pueblo en pueblo. Ahora, el caso de los rapsodas y los aedas, ya rapsodas y aedas son de la época antigua. Ya rapsodas y aedas, chicos, por ejemplo, Homero era un aeda, ya son de la época antigua. En cambio, los juglares y los trovadores, ellos sí aparecen pues en la época medieval. Claro, por ejemplo, los trovadores se encargaban, ¿no? De cantar o exaltar el amor cortés, ¿no? Que ellos pues mayormente cultivaban una poesía amoresca, donde estaba así más o menos lo que Dante hizo, la musa, la dona Angelicata, ¿no? Eso sí, el trovador. Pero el juglar no. El juglar exaltaba, chicos, las hazañas de un héroe, así como Rodrigo Díaz de Vivar, por ejemplo. Otra especie, también parte del género épico narrativo, ¿quién es? Es la novela. Recordemos que una novela es un relato extenso en donde hay una variedad de personajes y en la novela predomina pues lo que va a ser la combinación de hechos reales con hechos fantasiosos. Hay diversos tipos de novelas, con ustedes vamos a estudiar varias en el ciclo, como por ejemplo El Quijote de la Mancha. Otro sería el cuento, ¿no? El cuento, a diferencia pues de la novela, ya, el cuento a diferencia de la novela, dime Stephanie, ¿qué pasó? ¿No me escuchan? Ya, ahora me escuchan? Ya, ahora sí. Ya, excelente. Seguimos. Continuamos. Te mencionaba que el cuento, a diferencia de la novela, el cuento pues es un relato corto y es un relato breve. Ya tiene pocos personajes. Un cuento máximo puede tener por ahí 15 páginas, ¿no? Por ejemplo, un cuento famoso que con ustedes vamos a estudiar es Ángel de Ocongate. Ángel de Ocongate es un cuento, ya por lo tanto pertenece al género épico narrativo. Ángel de Ocongate, por ejemplo, es un cuentito que tiene solo una página. Es más, lo llaman el cuento de las 1000 palabras. Edgardo Rivera Martínez compuso este cuento de 1000 palabras. Solo tiene 1000 palabras, nada más. Hay varios cuentos que también con usted vamos a analizar durante el ciclo, como el caso, por ejemplo, del Caballero Carmelo, también están los gallinazos sin plumas, y también por ahí los cuentos de Borges, ¿no? Cuentos de Borges como La ruina circular, Slon jugar Orbis Tertius, ¿qué más? Las tres versiones de Judas, por ejemplo, ya entre otros. Otro género que también, joven, tú debes tenerlo en cuenta acá, otro género es el caso del género lírico.
Ya, en el género lírico, sí, acá predomina lo que va a ser el subjetivismo del poeta, el subjetivismo, en este caso, el que está escribiendo, pues, la poesía. Ya, el género lírico, entonces, se caracteriza porque predomina, chicos, la subjetividad del poeta, y a la vez el género lírico también tiene especies, tiene subgéneros, como el caso de la oda. ¿Qué cosa viene a ser una oda? Una oda es una alabanza, es una loa, así es un elogio. Ya, por ejemplo, odas famosas, Oda a la vida retirada de Fray Luis de León, Oda a la libertad de Mariano Melgar, o también tenemos las odas elementales de Pablo Neruda, ¿no? Oda a la cebolla, Oda al tomate, Oda a la pobreza, por ejemplo. Otra especie lírica que tenemos por acá es el caso de la elegía. ¿Ya qué viene a ser una elegía? Una elegía, las elegías es un poema triste, funesto, melancólico. Ahora, ¿cuándo tú escribes un poema triste? Puedes escribir un poema triste, un poema fúnebre cuando muere alguien, cuando mueren papá, mamá. Por ejemplo, hay un poema que se llama Coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Ya, eso es una elegía, por ejemplo. Mariano Melgar también compuso elegías. Ahora, ¿por qué Mariano Melgar compuso elegías? No porque se le haya muerto mamá o papá, sino por la amada. Recuerda que la amada lo abandonó, la amada no le correspondía. Lo mismo pasa, jovencitos, con lo que va a ser los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Por ejemplo, en el poema 20, ahí hay un tono elegíaco, un tono melancólico. Otra especie lírica que también vamos a tener es la égloga. ¿Qué es una égloga? La égloga es un poema pastoril, ya un poema donde los protagonistas son pastores y que se lamentan, pues, ¿por qué? Por la amada, por el amor no correspondido. Églogas famosas, son famosas las églogas de Garcilaso, ¿sí o no? Donde Salicio y Nemoroso, pues, se lamentan por sus amadas, ya por el amor no correspondido. De ello vamos a hablar más adelante. Hay otra especie lírica también conocida como el epigrama. El epigrama es un poema mayormente burlesco, ya burlesco, de mofa, de escarnio. Por ejemplo, hay un poema bastante conocido de Francisco de Quevedo que es la famosa nariz, ¿no? En donde Quevedo pues se burla de los narizones, ¿no? Hay otra especie lírica que es el famoso yarabí. Ya el yarabí, por ejemplo, el yarabí fue cultivado bastante por Mariano Melgar, que también lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Claro, ese poema La nariz, dicen los estudiosos que se lo dedicó a quién, a lo que va a ser pues don Luis de Góngora. El otro género literario, ¿cuál es? Es el género dramático. Y el género dramático, que bien puede estar escrito en prosa, puede estar escrito en prosa. ¿Ya? El género dramático, en este caso, chicos, las obras se componen para ser representadas, para ser, en este caso, escenificadas. Por ende, las obras del género dramático están escritas a través de diálogos, ¿ya? A través de diálogos. ¿Ya? Ya, ¿cuál es se llama epigrama María, epigrama. Ya, el epigrama que es parte del género lírico, es un poema burlesco, ya un poema de burla, de mofa. Epigrama, así se llama. Algunos también lo llaman letría, ya, letría. ¿De acuerdo? Muy bien, te mencionaba que el género dramático, al igual que el género épico narrativo, al igual que el género lírico, también tiene en este caso especies. Una de esas especies, por ejemplo, es la famosa tragedia. Ya, la tragedia que se encarga de representar hechos funestos, hechos pues dolorosos, hechos de muerte, hechos heroicos. Y en la tragedia, chicos, los personajes suelen ser nobles. Ya en la antigüedad, por ejemplo, los personajes de una tragedia eran nobles. A diferencia de la comedia, donde los personajes son populares. Y en la comedia, por ejemplo, el final es feliz, hay hechos jocosos, de hechos divertidos. Tragedias famosas, por ejemplo, que con ustedes vamos a estudiar, es el caso de Edipo Rey. O también, por ejemplo, Romeo y Julieta o Boda de Sangre. Comedias famosas que tenemos es el caso, por ejemplo, de El avaro de Molière. O Ñacatita, ¿no? Que también lo vamos a estudiar con ustedes. En el siglo XVI, ya en el siglo XVI, aparece un señor llamado Félix Lope de Vega. Y Félix Lope de Vega compuso un libro que se llama El arte nuevo de hacer comedias. ¿Y sabes qué dijo Lope de Vega? Lope de Vega dijo que no solamente haya tragedias y no solo comedias, sino que vamos a combinar ambas. O sea, en una obra debe haber algo de
de heroico, algo de acción, algo de muerte, pero también debe haber, ¿qué cosa? Algo de qué, algo de gracioso. Debe haber un gracioso, por ejemplo. Los finales deben ser felices. Y es ahí cuando aparece el drama. Entonces, Lope de Vega es el creador del drama. Lope de Vega, chicos, tiene varios dramas como Fuente Ovejuna. Recordemos que La vida es sueño de Calderón de la Barca también es un drama. Acá en Perú hay un drama famoso que es el drama Ollantay. Ya, ¿sabes que Ollantay es un drama, sí o no? Incluso en Ollantay hay un gracioso, ya, porque todo drama tiene un gracioso. ¿Te acuerdas cómo se llama el gracioso que aparece en Ollantay? ¿Te recuerdas por ahí? Piquichaki, ¿no? Claro, José. Exacto, exacto. Piquichaki, así es, Mariana. Piquichaki. De ello hablaremos más adelante. Por ahí me dicen, Don Quijote de la Mancha, ¿a qué género pertenece? Don Quijote pertenece al género narrativo, es una novela, ya épico narrativo. Hablemos ahora de las figuras literarias. ¿Quiénes son las figuras literarias? ¿Qué cosas son las figuras literarias, chicos? Las figuras literarias vienen a ser recursos ya estilísticos que adornan, que se encargan de embellecer la expresión. Y justamente estas figuras literarias se encargan, pues, de diferenciar, por ejemplo, o de singularizar o de hacer un poema diferente al lenguaje cotidiano, ¿ya? El manejo de las figuras literarias es lo que previamente separa al lenguaje poético del lenguaje cotidiano. Mayormente, joven, las figuras literarias se emplean en la poesía. Ya tú lees cualquier poema y te vas a encontrar con metáforas, anáforas, hipérbatons, hipérboles, símiles, ¿sí o no? Las figuras literarias abundan en la poesía, pero eso no quiere decir que en la narrativa y en el teatro no se utilicen estas figuras. Sí, también se utilizan, pero con frecuencia las vamos a encontrar en lo que vendría a ser la poesía. Ahora, hay muchas figuras literarias. Vamos a recordar algunas de ellas, las que te podrían preguntar en el examen de admisión, como por ejemplo una de ellas es la famosa aliteración. Ya, aliteración. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿qué es una aliteración? La aliteración, chicos, es la repetición de un sonido. Ya, repetición de un sonido, ¿de acuerdo? Un sonido. Ojo, no una palabra, un sonido. Porque si tú repites una palabra, sabes que eso es otra figura literaria. Cuando yo repito una palabra al comenzar el verso, ¿cómo se llama esa figura? Cuando tú repites una palabra al comenzar el verso, esa es anáfora, ya es anáfora. En cambio, la literación es un sonido, ya es un sonido. Por ejemplo, has escuchado este famoso refrán que dice R con R cigarro, R con R ferrocarril. Por ejemplo, ahí estamos repitiendo qué cosa, la R, ya la R. Y esa R de otra manera tiene un cierto parecido al sonido que hace el ferrocarril, por ejemplo. O acá tenemos unos versos que dice corrientes aguas puras cristalinas. Vemos cómo se repite también la R y por ahí la S. Eso viene a ser una aliteración. Hay otras figuras literarias como el caso de la anáfora. Ya por ahí ya tú me estabas respondiendo que viene a ser una anáfora. La anáfora, joven, es la repetición de una o más palabras al comenzar el verso. Son famosas, por ejemplo, o son famosos los versos de Alejandro Romualdo que decía, querrán volarlo y no podrán volarlo, querrán romperlo y no podrán romperlo, ¿no? Y ahí se repite querrán, querrán, ya querrán, querrán. O acá Mariano Melgar que dice, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Repite la palabra vuelve, vuelve. Esa es una anáfora. Ya eso viene a ser una anáfora, ¿de acuerdo? Otra figura literaria que también vamos a tener por acá es el epíteto. ¿Qué es un epíteto? El epíteto, jovencitos, es un adjetivo, pero es un adjetivo inherente, es un adjetivo propio del objeto, que repetirlo resulta redundante, pero para el lenguaje cotidiano resulta redundante, pero para la literatura es correcto. Por ejemplo, cuando te dicen verde hierba, el fresco viento, la colorada rosa, la dulce primavera, la alta cumbre, la piedra dura, el círculo redondo, por ejemplo, sangre roja, eso viene a ser un epíteto. Ya el epíteto entonces se caracteriza ¿por qué? Porque es un adjetivo inherente. En la época antigua, incluso hasta la época medieval, había otra forma de generar un epíteto, lo llaman epíteto clásico. ¿Cómo era ello? Que este epíteto era tipo un sobrenombre. Por ejemplo, tú sabes que cuando Homero recitaba sus epopeyas, Ilíada y Odisea, él empleaba muchos epítetos.
muchos epítetos, ¿ah? Él no estaba repitiendo a cada rato Aquiles y Aquiles y Aquiles, no, sino el que decía el de los pies ligeros. No decía Héctor, decía el del tremolante casco. No decía Zeus, sino el que amontona las nubes. No decía, por ejemplo, Odiseo, sino decía qué cosa, el fecundo en ardides. No decía Atenea, sino decía la de los ojos de lechuza. ¿Eso qué viene a ser? Son epítetos, el famoso epíteto clásico. Incluso en la época medieval, con los cantares de gesta, recuerda que los cantares de gesta también son de carácter anónimo, también se utilizaban muchos epítetos. Por ejemplo, a Rodrigo Díaz de Vivar, el protagonista del Mío Cid, tiene varios epítetos, ¿ah? Por ejemplo, le llaman el que en buena hora nació, el que en buena hora ciñó la espada, o incluso también lo llaman el de la barba crecida. Entonces, esa es otra forma de generar un epíteto. Otra figura literaria, chicos, acá que también tenemos, y aparte de esta relación de figuras, es la hipérbole. Ya creo que hipérbole tú sabes, ¿no? Hipérbole es bastante sencilla poder reconocerlo. ¿Por qué? Porque la hipérbole se caracteriza, ¿por qué? Por la exageración en la expresión. Ya la hipérbole consiste, muchachos, en la exageración, pues, que raya en lo sobrenatural. Hay una obra literaria que con ustedes la vamos a estudiar más adelante, que es Cien años de soledad. En esta obra, Cien años de soledad, por ejemplo, se caracteriza porque se utiliza mucho la hipérbole. Todo es exagerado, todo es grandioso. Hay hombres que miden más de 2 metros, que cuando eruptan se escucha en todo un pueblo, o hay niños que nacen con la cola de cerdo, o personas que se van al cielo, por ejemplo. Es exagerado, esa es una hipérbole. O por ejemplo, lo que Vallejo escribía, entonces todos los hombres de la tierra, dice, ¿no? Todos los hombres de la tierra, todos los hombres de la tierra le rodearon al cadáver. ¿Es posible que todos los hombres de la tierra se reúnan alrededor de un cadáver? No, es exagerado, pero suena bonito, ya porque justamente las figuras se encargan de ello. Cuando Becker decía, por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso yo no sé qué te diera por un beso, ¿no? Imagínate, ¿no? Por una mirada le regalas todo el mundo. Eso es exagerado. Eso viene a ser una hipérbole. ¿Qué más? Otra figura literaria que también vamos a tener por acá es el caso de la antítesis. Ya, antítesis. ¿Qué viene a ser una antítesis o en qué consiste la antítesis? La antítesis, chicos, es una contradicción, es una oposición de ideas. Por ejemplo, ¿te acuerdas de los versos de Neruda donde decía es tan corto el amor y tan largo el olvido? ¿Qué se está oponiendo? La palabra corto y largo. O en el mismo Neruda decía, ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. La quiero, no la quiero. Ahí hay una contradicción. Esa es una antítesis. O, por ejemplo, González Prada también escribía y decía, si eres vida, ¿por qué me das la muerte? O si eres muerte, ¿por qué me das la vida? ¿Eso qué cosa es? Es una antítesis, ¿no? ¿De acuerdo? O por ejemplo dice, yo soy noche, tú eres día, yo soy vida, tú eres agonía. Ahí hay una contradicción. Claro, así es, Stephanie, es diferente al oxímoro, ya, porque el oxímoro mayormente se oponen, pero palabra a palabra, ya, palabra a palabra. En cambio la antítesis, en realidad el oxímoro es una subclase, dicen, de lo que viene a ser la antítesis, ya. La antítesis es general, ¿sí? Solamente que el oxímoro se opone palabra a palabra, como frío caliente o canto villano, por ejemplo, que utilizaba Blanca Varela, ¿sí? Es un oxímoro, se opone palabra a palabra. Ya, dulce amargo, por ejemplo, podría ser. Otra figura literaria también acá es el hipérbaton. ¿Qué es un hipérbaton, joven? ¿Qué es un hipérbaton? El hipérbaton es el desorden. El poeta desordena el verso, ¿para qué? Para generar mayor entusiasmo, mayor ritmo, mayor musicalidad. Ya son clásicos los versos de Becker donde decía, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Por ejemplo, esos versos están desordenados. Se ha generado allí un hipérbato, que si nosotros lo ordenamos, dijéramos, las oscuras golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Imagínate, ¿no? Ahí no hay nada de ritmo, no hay nada de musicalidad. Por eso es que el poeta desordena el verso para generar belleza. Ese es el famoso hipérbato. Por ejemplo, acá hay otro caso cuando dice, del salón en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa, ¿no? Eso viene a ser un hipérbato.
Otra figura literaria, la más utilizada, joven, la más usada es la famosa metáfora. Y a lo que siempre preguntan en los exámenes de admisión es la metáfora, ¿no? Metáforas o hipérboles. Metáfora. Ahora, hay dos maneras de generar una metáfora. Una metáfora puede ser entre una relación de semejanza entre el término, ya a cual se menciona, al término que representa una relación de semejanza, o también puede ser una comparación. Por ejemplo, cuando te dicen, no sé, los rubíes de tu rostro, por ejemplo, no voy a besar los rubíes de tu rostro. Rubí, esos rubíes, por ejemplo, ¿a qué se refiere? Esos rubíes se refiere a los labios. Dicen las perlas de tu boca, por ejemplo, son los dientes, ahí hay una relación de semejanza. O, por ejemplo, lo que Neruda decía, era la sed y el hambre y tú fuiste la fruta. ¿Y a quién es la fruta? Acá hay una relación de semejanza que la fruta, ¿quién es? La fruta es la amada, la fruta es la mujer. ¿Ya? ¿Y por qué se la compara? Porque la fruta, ¿qué es? Alguien que te alimenta, alguien que sacia tu hambre, ¿sí o no? Igual, por ejemplo, acá la mujer está llegando pues a salvarte, no sé, de la soledad, de la penuria, de la melancolía, ¿sí? Por eso él dice, fuiste tú la fruta. O también, jovencitos, la metáfora se puede generar a través de una comparación, pero es una comparación implícita. ¿Qué significa eso? Significa que no se utiliza nexo, porque si tú utilizas nexo, ya estamos frente a otra figura literaria. ¿Cómo se llama esa figura literaria cuando se emplea nexo? ¿Ah? Cuando tú comparas y empleas nexo. Utilizas el como, el parece, el tal. Eso es el símil, correcto. O sea, la diferencia entre la metáfora y el símil está en que la metáfora no utiliza nexo y el símil sí lo utiliza. Por ejemplo, Jorge Manrique decía, la vida es un río que va a la mar. La vida es un río que va a la mar. Esa es una metáfora. Estás comparando a la vida y al río, pero no hay nexo. Es una comparación implícita. Pero ¿qué pasaría si te dijera, la vida es como un río que va al mar? Ya ahí es un símil. ¿Y por qué? Porque está el nexo. Igual, dice, la vida es sueño. Y a la vida es sueño, ¿qué viene a ser? La vida es sueño es una metáfora. Pero si dijéramos, la vida es como el sueño, ya ese es un símil. ¿Por qué? Porque utilizas nexo. Muy bien. A ver, otra figura literaria también, justo estamos hablando del símil. Recuerda que el símil es una comparación, pero a diferencia de la metáfora, el símil utiliza nexos como el como, el cual, el parece, el tal. ¿Qué era la antítesis, Camila? La antítesis es una contradicción de ideas. Por ejemplo, digo, si eres vida, ¿por qué me das la muerte? ¿No? Si eres fuego, ¿por qué tu hielo inerte? Ya, si eres fuego, ¿por qué tu hielo inerte? Se opone la idea del fuego, ya, y del hielo. Esa es una antítesis, es una contradicción de ideas. ¿De acuerdo? Ahora, una figura literaria que también la universidad ha preguntado es el caso de la sinestesia. ¿Qué es la sinestesia? Hay un poeta nicaragüense que pertenece al modernismo que suele emplear mucho la sinestesia. ¿De qué poeta estamos hablando? Ah? ¿Qué poeta estamos hablando, muchachos? ¿Te acuerdas cómo se llama ese poeta nicaragüense que emplea mucho la sinestesia? Autor de prosas profanas, autor de Azul, por ejemplo, estamos hablando de Rubén Darío, así es. Y es más, una vez, por ejemplo, San Marcos preguntó sobre esta sinestesia. Ahora, ¿qué viene a ser la sinestesia? Ya, la sinestesia, chicos, es la combinación o es la mezcla de sensaciones. Ya, cuando hablamos de sensaciones, es la mezcla de los sentidos. O sea, yo puedo combinar el sentido del gusto con el sentido del oído, el sentido del tacto con el sentido de la vista. Es justamente a eso se le llama sinestesia. O una sinestesia también puede darse cuando tú vinculas una sensación a un sentimiento. Vinculas una sensación a un sentimiento. Por ejemplo, lo que San Marcos preguntó una vez, decía, yo soy aquel que ayer nomás decía el verso azul y la canción profana. El verso azul es una sinestesia. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿por qué? Verso. A ver, el verso, muchachos, el verso. El verso, por ejemplo, está escrito ¿para qué? Para ser declamado, para dedicarle a alguien, a la amada, a la musa. Entonces, ¿el verso qué hace? El verso se escucha. Ya el verso se escucha. Ese es el sentido de qué? Del oído. Ya el oído. Pero dice verso azul, ¿ah? Verso azul.
Verso azul. El azul, ¿qué cosa es, chicos? El azul es un color. El azul es algo cromático. Y el azul no se escucha. El azul se observa, se ve, se mira. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Estás combinando el sentido de lo que viene a ser el oído con el sentido de la vista. Justamente a eso se llama sinestesia, ¿ya? Sinestesia, la mezcla de lo que viene a ser qué cosa, de lo que viene a ser, muchachos, eh, estas sensaciones. O por ejemplo, cuando te dicen, esta noche voy a probar tu voz, esta noche probaré tu voz. Ahora, ¿la voz se puede probar? No, pues, la voz se escucha, pero dice, voy a probar tu voz. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás combinando lo que viene a ser la sensación del gusto y la sensación de escuchar. Esa es una sinestesia, ¿de acuerdo? O también la sinestesia puede generarse, como te mencionaba, cuando una sensación ya se vincula a un sentimiento. Cuando dice, por ejemplo, alegre la tristeza y triste el vino. Ya triste el vino, es una sinestesia. Triste el vino, ¿por qué? Porque el vino, muchachos, ya el vino se prueba, ¿sí o no? ¿Has probado vino alguna vez? ¿Has probado? Ya, tú sabes que el vino, ¿qué cosa es? El vino es dulce, puede ser semidulce o puede ser amargo. Ya, ahí está, por ejemplo, la sensación de probar, del gusto. Pero me dice triste el vino, ya triste el vino. O sea, esa palabra triste, ¿qué cosa es? Es un sentimiento. Chicos, eso viene a ser ¿qué cosa? Una sinestesia. No se vayan a olvidar. Por ahí me están preguntando, ya me están preguntando acerca de qué, acerca del símil, me dice, ¿no? Acerca del símil. Ya el símil. Ya, por acá estaba el símil, creo. Ahí está el símil. Ya, ahí está el símil. A ver, no sé cómo hacemos para mostrarte el cuadro. A ver, ¿qué hacemos? Ya quieres el cuadro del símil, me dijiste, ¿no? ¿Sí? El caso de la literación, justo ahí está, Giancarlo, la literación. Ah, no, sí, Giancarlos, ahí está la literación, me preguntabas. La literación, como te mencionaba, es la repetición de un sonido. Ya no de una palabra, sino de un sonido. Ya de un sonido. ¿Para qué? Para generar también, pues, un poco, o vincularlo un poco con lo que tú estás describiendo, con el paisaje puede ser, ya, o con el ruido de un objeto. Esa es la aliteración, la repetición de un sonido. Ah, me dicen por ahí lo que sería la epopeya. Recuerden, joven, que este material ustedes lo van a tener, ¿ah? Este material ustedes lo van a tener. ¿Ya? Terminada la clase seguramente se activa, así que no se preocupen. Ya, todo este material ustedes lo van a tener. Ya, por la teoría no se preocupen, muchachos, porque eso ustedes van a tener toda esta parte. ¿Sí? No se preocupen. Sí, claro, eso está en PDF, pero todo está en el PDF, ¿ah? Todo está en el PDF, solo tienen que descargarlo. Correcto, correcto. Muy bien, vamos a seguir porque si no, no vamos a atrasar. ¿Ah? Si no, nos vamos a atrasar. Recordemos que también tenemos una práctica. ¿Ya? También tenemos una práctica. Solo se ve el último cuadro, o sea, no está todo. No está todo, Gabriela. O sea, no está cada uno con lo que viene a ser su definición. O sea, tragedia no tiene su definición, comedia su definición. ¿Segura? O sea, solamente se ve esta pantalla que está ahí, nada más. ¿Algo así? Ya. En todo caso, ¿les parece como tenemos las 2 últimas horas, después ya no tienen clase, ¿no? ¿Les parece si al final de la clase, ya al final de la clase, los que desean, por ejemplo, tomar una captura a los conceptos, lo pasamos otra vez a diapositiva? Si no, no vamos a atrasar. ¿De acuerdo? Terminando la clase, a eso de las 7 de la noche, nos quedamos unos minutos, ¿sí? Para no atrasarnos. Muy bien, más bien vamos a seguir, muchachos. Continuamos. Hemos hablado entonces un poco de teoría literaria. Ahora, ¿qué cosa? Dice, profe, solo hay definición de sinestesia. Solo hay definición de sinestesia. No, pero también hay ejemplito, ¿ah? También hay ejemplo. Sí, también está ahí ejemplo. ¿Y te acuerdas del verso azul, por ejemplo? Sí, también hay ejemplo. Ya, en todo caso, como le mencionaba, al final pasamos todo ello.
Y al final pasamos para que puedas tomarle tú ahí una captura o una fotografía. Vamos a hablar ahora un poco sobre historia literaria y vamos a comenzar hablando sobre el clasicismo. ¿Ya? El clasicismo, chicos, ya el clasicismo que viene a ser, el clasicismo viene a ser la primera corriente de lo que ve, la primera corriente literaria del mundo occidental. Y este clasicismo, ¿qué cosa tiene? Tiene características como el antropocentrismo, antropomorfismo, tiene una base mitológica, siempre vas a encontrar un mito con héroes, dioses, semidioses, ya te vas a encontrar en la literatura griega. Los griegos eran muy fatalistas, eran muy creyentes en lo que era el destino, eso lo vamos a ver en la obra Edipo Rey, por ejemplo, y siempre hay un equilibrio entre fondo y forma. Recuerda que para los griegos, alguien que era de la aristocracia, alguien que era noble, era hermoso, pero a la vez también este rey, por ejemplo, o este dios semidios, era, por ejemplo, valiente, era inteligente, tenía los más altos valores, ¿ah? Pero si alguien era del pueblo, ya alguien, una persona común, vulgar, entonces quiere decir que esta persona probablemente también sea un ladrón, un mentiroso, un traidor. Entonces ahí se veía la armonía entre fondo y forma. ¿Qué más? Vamos a tener acá el caso de la épica. La épica, chicos, va a estar representada por Homero. Acuérdate que Homero es un aeda, ya es un aeda. ¿Qué significa aeda? Que es un poeta popular que va de pueblo en pueblo cantando, recitando las epopeyas. Ojo, Homero no escribió la Ilíada, la Odisea, él no las escribe. En la época antigua se componía, se recitaba, ¿de acuerdo? Y una de esas epopeyas, pues, que Homero va a componer de manera oral, va a ser Odisea, bueno, la Ilíada también, ¿no? Pero a nosotros nos interesa la Odisea. Recordemos que Odisea es una obra que pertenece al género épico narrativo, es una epopeya, tiene 24 cantos, predomina el verso hexámetro, el narrador es protagonista y también omnisciente, o sea, hay dos narradores, es protagonista y omnisciente. La narración es lineal, pero también es cíclica, ya también es cíclica, ¿de acuerdo? Hay escenas costumbristas, por ejemplo, la hospitalidad, ya la hospitalidad, que el cíclope le niega, por ejemplo, a Ulises. Ahora, cuando te dicen que la narración es cíclica o que el narrador es protagonista, ¿cuándo se da esto? Ustedes se recuerdan, por ejemplo, cuando Ulises u Odiseo, que es lo mismo, llega a la isla de los Feacios, ya a la isla de los Feacios, en la isla de los Feacios, por ejemplo, ahí está el rey Alcino. Y cuando llega donde el rey Alcino le pide que le cuente todas sus aventuras. Y allí Odiseo hace un retroceso, ya recuerda o hace tipo así un flashback, va al pasado y empieza a contar todas sus aventuras. Por eso se considera que la Odisea tiene tiempo cíclico o también in media res. Y es ahí cuando Ulises empieza a contar sus aventuras, ahí se convierte en cosa en el narrador protagonista, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el tema que se aborda en la Odisea? El tema es las aventuras de Ulises por el retorno que él tiene, ¿no? El retorno hacia Ítaca, hacia su patria. Sí, mayormente es lo mismo, lo mismo. Bueno, acá no sale tu nombre, sale NN. Ya NN me pregunta. Eh, dice, es lo mismo literatura clásica y clasicismo, mayormente se lo vincula como lo mismo, ¿ya chicos? Ya como lo mismo. Claro, algunos también hablan de los clásicos, los que nunca pasan de moda, ¿no? Pero si la Universidad de San Marcos te pregunta sobre esos términos, es lo mismo, ya, es lo mismo, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poco sobre Odisea. Recordemos, chicos y chicas, que la Odisea tiene tres partes, ya tiene tres partes. Hay una primera parte que es la llamada telemaquia, hay una segunda parte que se llama el nostos o también regreso, y hay una tercera parte que es ya la venganza. La telemaquia, o sea, la primera parte, ¿en qué consiste? Que Telémaco, el hijo de Odiseo, el hijo de Penélope, ya es un jovencito, ya tiene 20 años. Entonces, ¿qué hace Telémaco? Telémaco, al ver pues el abuso de los pretendientes, derrochando las pertenencias de su padre y que quieren casarse con su madre, él sale a buscar noticias acerca de su padre. Sale a buscar noticias acerca de su padre. Y va pues donde Néstor, va donde Menelao incluso, y Menelao le dice, oye, Telémaco, tu padre está vivo. Dice, sí, tu padre está vivo. ¿Sabes dónde está retenido? Está siendo retenido por la ninfa Calipso. Ya Calipso lo tiene retenido algo de 7 años acá en la isla de Ojilla. Pero más bien, hijo, yo te recomiendo que retornes a tu casa porque estoy seguro que tu padre uno de estos días va a retornar. Y Telémaco retorna a casa a cuidar a su madre. Y verdad,
¿verdad? ¿Dónde estaba retenido Odiseo? Odiseo llevaba 7 años en la isla Ogygia. Calipso le ofrecía de todo, decía, quédate conmigo, Odiseo, quédate, yo te ofrezco la inmortalidad, nunca vas a morir, nunca vas a envejecer. Pero ¿qué hacía Odiseo? Odiseo todos los días iba a la playa y lloraba, 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 lloraba. ¿Por qué? Porque él extrañaba a su patria y extrañaba a su familia. Justamente ahí hay como un mensaje de la obra. ¿Ya? El mensaje, chicos, de la obra, ¿cuál es? Es que todo hombre ama dos cosas en su vida. ¿Ya? ¿Cuáles son esas dos cositas que tú amas en tu vida? La patria y la familia. ¿Ya? Odiseo, por ejemplo, por eso él retorna. ¿Ya? Por ejemplo, ¿tú amas a quién? Amas a la familia, papá, mamá, el hermano, el tío, la amante, amada, ¿sí o no? Esa es la familia. ¿Y quién es la patria? El lugar donde has nacido. Odiseo, ¿por qué vuelve? Odiseo vuelve por Ítaca, su patria, y vuelve por Penélope, por Telémaco, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, como Odiseo pues extraña su tierra, los dioses se compadecen de él y un día deciden que él debe retornar a su patria. Odiseo hace su barquita y sale rumbo hacia Ítaca. Pero cuando él está navegando por acá, por el mar, ¿sabes quién pasaba por ahí? Su enemigo. ¿Quién era su enemigo? Poseidón. ¿Quién es Poseidón? El dios del mar. ¿Y por qué es su enemigo? Porque recuerda que Odiseo dejó ciego a su hijo de Poseidón. ¿Ya? ¿Quiénes son los hijos de Poseidón? Los cíclopes, ¿no? Los cíclopes, estos gigantes con un solo ojo en la frente. Polifemo, por ejemplo, es hijo de Poseidón. Entonces, ¿qué hace Poseidón? Envía una tormenta que destruye el barco de Odiseo y él de milagro llega acá a la isla de los Feacios. Acá en la isla de los Feacios, el rey Alcino ya le dice, oye Odiseo, cuéntanos todas tus aventuras, queremos escucharte. Y Odiseo empieza a relatar sus aventuras. Ahí está el famoso tiempo cíclico y media res que te mencionaba, porque Odiseo retorna al pasado y empieza a contar todas sus aventuras desde que salió de Troya, ¿no? Pasó por Sisonia, Lotofagia, los Lotófagos, llegó a la isla de los Cíclopes, donde dejó ciego a Polifemo, llega donde Eolo, el dios del viento, los Lestrigones, que eran unos gigantes, ya llega a la isla de Circe, ya a la isla de Ea, Circe, Circe la hechicera, ¿no? Con Circe se quedó un año, por ejemplo. Incluso Odiseo se va al infierno, se va al Hades. ¿Ya se va al Hades a qué? A consultar, a conversar con Tiresias. Ya ahí Tiresias pues le dice, Tiresias le ayuda a prevenir pues alguno, dice, vas a pasar por las sirenas, por Escila, por Caribdis, vas a llegar a las islas de las vacas del sol, cuidado con comer esas vacas, le dice, ¿no? Y finalmente, chicos, finalmente, ellos llegan a la isla de Trinacia, en donde se comen las vacas de Helio, se comen las vacas del sol. Odiseo se molesta, manda una tormenta, mata a todos los hombres de Odiseo y el único que se salva es él. ¿Ya? Él de milagro llega a la isla Ogygia. Y acá, ¿por quién ha rescatado? Por Calipso, por la ninfa Calipso. ¿Cuántos años se queda? 7 años. O sea, todo esto les ha contado a los feacios, ¿ya? A los feacios. Claro, José Antonio, sí, Eolo le ayuda, ¿no? Eolo ayuda, le da 2 bolsas llenas de viento, pero sus hombres las abrieron, pues, y los vientos salieron, pues, que previamente la barca naufragó, ¿no? Se alejó de la tierra, porque estaban cerca de Ítaca ya. Entonces, los feacios, compadecidos por todo el sufrimiento que ha pasado Odiseo, que dicen, muy bien, Odiseo, muy bien, Ulises, nosotros te vamos a ayudar a llegar a tu patria. Y después de 20 años, Ulises llega a su patria, retorna a Ítaca, ¿sí o no? Y bueno, ya cuando llega a Ítaca, recuerda que ahí está su esposa, ya su esposa Penélope, que es el símbolo de la fidelidad, porque ella la esperó más de 20 años, a pesar que tenía más de 100 pretendientes, ella dijo, no, no, tengo que esperar a Odiseo, y verdad, Odiseo retornó y va a empezar, chicos, ahí la otra parte que es la venganza, la muerte de los pretendientes. Al final, ¿cómo termina la obra? La obra termina con la pacificación de Ítaca. Interviene la diosa protectora. ¿Cómo se llama la diosa protectora? La diosa que apoya a Odiseo en todo lado. Claro, Atenea, ¿no? Atenea. Atenea interviene y la obra termina con la pacificación de Ítaca. Muy bien, hablemos del otro género literario que también surgió en la época clásica, en la época de los griegos, que viene a ser el teatro. El teatro griego, exactamente la tragedia, ¿no? La tragedia que aparece, chicos, en honor a Dionisios.
Ya Dionisios, el dios del vino, había unos cantos que eran los ditirambos. A través de los ditirambos, pues, en este caso, se homenajeaba en las grandes dionisíacas a lo que viene a ser Dionisios. ¿Cuál era la finalidad, chicos, de la tragedia? ¿Para qué se daban las tragedias? ¿Para qué significaba? Para generar catarsis. La pregunta es, ¿la catarsis en quién se daba? ¿En el público o en el actor? ¿En el espectador o en el actor? ¿En quién se daba la catarsis? ¿Ah? La catarsis, claro, claro, hay que tener cuidado. ¿Ah? La catarsis se daba en el público. La gente que veía, muchachos, esta obra, pues trágica. Imagínate casarte con tu madre, tener 4 hijos, matar a tu padre, eso es algo terrible. O sea, la gente sentía miedo, compasión. Ahí se daba la catarsis. Ya la catarsis. Entonces, esa es la finalidad. Recordemos que la tragedia griega tiene un coro. Ya tiene un coro. Ya tiene un coro. Este coro está conformado ¿por quién? Por Corifeo, ¿no? Corifeo es el director del coro. Ya Corifeo es el director del coro. Y cada uno de los integrantes se llamaban coreutas, y así es Alexandra. Cada uno de los integrantes del coro reciben el nombre de coreutas. Corifeo es el director. Incluso había una persona más ahí que se llamaba el corega, ya corega. ¿Quién era el corega? El corega era el financista, ¿no? El que ponía la plata, correcto, correcto, Lewis. Exacto, exacto, el que invertía, ¿no? Los griegos, chicos, utilizaban las máscaras, utilizaban los coturnos, que eran unos zapatos bastante altos. Otra característica también del teatro griego, recordemos que las mujeres no actúan, ¿ah? Las mujeres no actúan. ¿Hay personajes femeninos en las obras? Sí, hay personajes femeninos. Pero ¿hay actrices? No, no hay actrices. Entonces, ¿quién hacía el papel de mujer? Otro varón, ¿ya? Otro varón, ¿de acuerdo? Otro varón. Y claro, otra característica también, justamente ahí me dice Yair, me dice Stephanie, me dice profesor, las escenas violentas no se representan, escenas sangrientas tampoco se representan. ¿Y por qué? Por cuestiones de estética, ya por esteticismo. Recuerda que los griegos buscaban siempre la belleza. Ahora, reventarte los ojos en público no es bello, pues, ¿no? La sangre no es bello, ¿de acuerdo? Ya. El decoro poético, eso aparece en el teatro de Lope de Vega, Rose, ¿sí? Ya el decoro poético aparece más adelante, ya en el Teatro López. De eso vamos a hablar más adelante, ¿de acuerdo? Lo que casi aparece son las 3 unidades clásicas que ahorita la vemos. Hay varios representantes de la tragedia griega, como Esquilo, como Sófocles, ya como Eurípides. A nosotros nos interesa Esquilo. Sófocles. Recuerda que Sófocles, muchachos, Sófocles humaniza la tragedia y Sófocles incorporó el tercer actor, ya tercer actor. ¿Cómo se llama el tercer actor? Se llama triagonista, ya triagonista. Tiene varias obras, como por ejemplo Edipo Rey. Recordemos, muchachos, que Edipo Rey es considerada la tragedia perfecta. Según Aristóteles, Edipo Rey es una tragedia perfecta. ¿Y por qué? ¿Ya? ¿Y por qué? Porque Edipo Rey cumple las 3 unidades clásicas. Ya, las 3 unidades clásicas. ¿Cuáles son esas unidades clásicas? ¿Cuáles son? La unidad de tiempo, ya la unidad de espacio y la unidad de acción. ATE, me dicen por ahí, ¿no? ATE, saludos para los chicos de ATE. ¿Ya? La unidad de tiempo, acción y espacio. Correcto, correcto. ¿Eso qué quiere decir, chicos? ¿Qué quiere decir? Que Edipo Rey solo dura un día, se significa en un solo lugar, que es el Palacio de Tebas, y habla de un solo tema, que es el descubrimiento del asesino del rey Layo. A ver, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Ya? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si en el examen de admisión, ya, saludos también para la sede sur, ¿no? Vía El Salvador. Saludos, saludos, muchachos. ¿Qué pasaría si en el examen de admisión te viene la siguiente pregunta? Te pone verdadero o falso. Te vienen varios enunciados para escribir verdadero o falso. Y uno de los enunciados dice de la siguiente manera. En la obra Edipo Rey, Edipo mata a su padre, el rey Layo. ¿Tú qué agregas? ¿Qué respondes? ¿Verdadero o falso? Te repito la pregunta. En la obra Edipo Rey, Edipo mata a su padre, el rey Layo. ¿Tú qué respondes? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Muy bien. Falso me dicen algunos, otros me dicen verdadero. Ya, bueno, yo no sé a quién creerle, ¿verdadero o falso? Verdadero o falso. ¿Sabes cuál es la respuesta, muchachos? La respuesta es falsa. Ya es falsa. Ya es falsa. Ahora dirás, profesor, ¿y por qué? ¿Por qué? Es que eso no está en la obra. Ya, eso no está en la obra. Recuerda que la obra solo dura un día.
Y en un día tú no puedes matar a tu padre, casarte con tu madre y tener 4 hijos. Ya, eso es imposible. Ya es imposible. Ya. Ahora, Edipo mata a su padre, sí, pero lo mata muchísimos años antes, joven, que en todo caso es parte del mito, eso no está en la obra. Ya, eso es parte del mito, eso no está en la obra, eso no se escenifica, ¿de acuerdo? Ya, eso no se llega a representar. Igual, cuando Edipo mata a la esfinge, ese es parte del mito. Entonces, no hay que confundirnos ahí el mito con lo que viene a ser la historia, la obra, porque la obra solo dura un día, empieza con la peste. ¿Te acuerdas que había una peste ahí, la peste de la infertilidad? Empieza con esa peste, van a averiguar por qué está la peste y Creonte viene pues con la noticia de que esa peste va a terminar cuando encuentren al asesino del rey Layo. Y empiezan a buscar al asesino, pues, ¿no? Y por la tarde descubren que el asesino es el propio rey, el propio Edipo. De eso trata la obra, nada más. ¿Cuál es el tema, jovencitos, de la obra? El tema es la fatalidad, el destino. Recuerda que los griegos son muy creyentes en el destino. Nadie puede escapar a su destino, ¿sí? Lo que el oráculo ha dicho, eso se cumple sí o sí. Algunas características que vamos a encontrar en la obra es el caso de la ironía trágica. ¿Qué viene a ser una ironía trágica, joven? La ironía trágica es como una contradicción, como una autocondena que se hace Edipo. ¿Tú te acuerdas cuando Edipo dice hay que buscar al asesino? Acá hay un fragmento donde dice, si llega a estar en mi propio palacio y yo tengo conocimiento de ello, padezca lo que acabo de desear para estos. ¿Qué está haciendo Edipo ahí? Edipo se está autocondenando. Eso se llama ironía trágica. O también, por ejemplo, se da cuando Edipo llama ciego, le dice ciego a Tiresias, ¿ya? Lo insulta al pobre Tiresias. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que al final de la obra también Edipo termina ciego. Entonces ahí, ¿qué cosa, chicos? Ya, ¿qué cosa? Eh, ¿Qué cosa se da? La ironía trágica. Otro caso también es cuando Edipo escapa de Corinto, ¿te acuerdas? En la tierra donde él se había criado, escapa para que no se cumpla el oráculo, pero mientras él más escapaba, o sea, mientras más huía, ¿qué pasaba? Más se acercaba. ¿Hasta qué? Hasta que se cumpla prácticamente el destino, ¿no? Dice, si Homero solo cantaba, ¿quién creó la Odisea? Claro, bueno, hay toda una polémica ahí, muchachos, ¿no? Se habla de la cuestión homérica, que si Homero creó o no creó la Odisea, la Ilíada, ¿no? Pero bueno, en el examen de admisión te preguntan que Homero es el autor y punto, ¿no? Ahora, si estudias literatura, sí pues vas a entrar en esas cuestiones, ¿sí? Muy bien, justamente ya me ganaste la pregunta, José Antonio. Vamos con la otra característica que se ve en el libro, es la relación ceguera-sabiduría. Ceguera-sabiduría. Chicos, la ceguera física, ¿qué representa para los griegos? ¿Qué representa para los griegos? ¿Qué representa? La ceguera representa sabiduría, ¿sí o no? Justo lo que José Antonio nos decía, ¿sí, Rose? La sabiduría. Recuerda que Tiresias es ciego. Ya Tiresias es ciego. Sin embargo, él sabe la verdad. Y Edipo, él puede ver. Ya puede ver. Pero Edipo es ignorante. Ya él no sabe, por ejemplo, quién es el asesino, pues, de Layo. Es más, cuando Edipo, por ejemplo, se revienta los ojos, ya dice que él adquiere sabiduría. ¿Por qué? Porque ahora Edipo, que no puede ver, Edipo que está ciego, sabe, por ejemplo, ya la verdad. Pero cuando él podía ver, tenía en este caso la visión, era ignorante. La ceguera, ¿qué cosa es? Representa, muchachos, ahí lo que sería sabiduría. Y también hay un término más acá que es la anagnórisis. Dirás, profe, ¿qué es anagnórisis? Anagnórisis es descubrimiento. Como en la obra se parece mucho a una novela policíaca, ¿no? O sea, hay mucho suspenso. Vemos, por ejemplo, cómo Edipo va descubriendo paso a paso, quién es el asesino. Por ejemplo, primero, Tiresias le dice, pero Edipo, si tú eres el asesino, ahí tiene una primera pista. Luego Yocasta, su esposa, le dice, pero Edipo, ¿por qué te preocupas? Si el oráculo había dicho que nosotros íbamos a tener un hijo que lo iba a matar a mi esposo y se iba a casar conmigo, pero eso no ha sucedido porque ese hijo está muerto. Y el oráculo le había dicho lo mismo a Edipo, ¿no? Luego aparece un mensajero en la ciudad de Corinto en donde le dice que Edipo no era hijo de los reyes de Corinto, sino que era un recogido. Y luego aparece el pastor, ¿no? Finalmente aparece el pastor y el pastor le dice, sí, pues tú eres hijo de Layo. O sea, tú eres el asesino. Ya tú eres el culpable. El destino se ha cumplido. Eso viene a ser la anagnoris, o sea, cómo él va descubriendo paso a paso hasta llegar a la verdad.
Bien, eso es en cuanto pues al teatro griego y ya para terminar, joven, para terminar, para que podamos realizar nuestra práctica, hablemos sobre el medievalismo, la literatura medieval. Recuerda que la literatura medieval, acá el pensamiento cambia, y el pensamiento, acá el centro, ¿quién es? Ya no es el hombre, sino es Dios. Todo gira en torno a Dios, la literatura, la pintura, la filosofía, la música, todo tiene que hablar de Dios, porque si no, tú eras considerado un hereje. Hay un predominio de la didáctica, perdón, de lo didáctico, ya de la enseñanza, hay un lenguaje alegórico, recordemos que Divina Comedia prácticamente es una obra alegórica, hay muchos símbolos ahí. Hay un nacionalismo también. ¿Por qué? Porque recordemos que en la época medieval aparecen los cantares de gesta, chicos. Ya los cantares de gesta que ya no estaban escritos en latín, sino estaban escritos en lenguas romances como el castellano, como el italiano, como el francés. A través de estos cantares de gesta, lo que se quiere crear, ¿qué cosa es? Es un nacionalismo, ya que tener un origen, ¿no? Es ahí, por ejemplo, ya aparecen los reinos de España, de Francia. Cantar de gesta famoso tenemos pues el Miosí, los Nibelungos, el cantar de Roldán, por ejemplo. Allá, ananórisis, no, ananórisis es este descubrimiento, ya es descubrimiento, descubrimiento. Ananórisis significa descubrimiento, como tú vas descubriendo paso a paso, ¿de acuerdo? El recuerdo más bien sería como tipo un in media res, ya in media res. Eso es lo que hace Odiseo en la obra Odisea, ¿no? Eso es lo que hace, un recuerdo, un in media res. Ahora, ¿qué más? Tenemos varios representantes, está Giovanni Boccaccio, está, por ejemplo, Francesco Petrarca y también está Dante Alighieri. Recuerden, chicos, que Dante Alighieri, él pertenece a una escuelita que se llama el Dulce Estilo Nuevo, o también conocido como el Dolce Stil Novo. ¿Qué significaba esta escuela? ¿Qué hacía esta escuela? Esta escuela idealizaba a la mujer amada, a la donna angelicata, ¿no? La musa. Recuerda que Dante tiene una musa. ¿Ya cómo se llama la musa de Dante? La musa de Dante es Beatriz, ¿sí o no? Ya esta mujer pues que es inmortalizada en esta obra, ¿de acuerdo? Además, Dante Alighieri también pertenece al pre-renacimiento. ¿Qué es el pre-renacimiento? Es la última etapa ya de la época medieval. Y en este pre-renacimiento lo que se hacía era mezclar lo cristiano con lo greco-latino, lo cristiano y lo pagano. Por ejemplo, en Divina Comedia encontramos muchos personajes, muchos elementos de la cultura greco-latina. ¿Por qué? Es porque ya es parte del pre-renacimiento. Hablemos de Divina Comedia. Tú sabes, chicos, que el tema en Divina Comedia es la salvación del hombre. Ya el hombre se puede salvar del infierno a través de dos caminitos, ¿no? El camino de Virgilio y el camino de Beatriz. ¿Qué representa Virgilio? Virgilio representa la razón, la sabiduría. ¿Qué representa Beatriz? Beatriz representa la fe, la salvación. ¿Y qué representa Dante? ¿Dante quién era? ¿Te acuerdas Dante, chicos? Porque acá hay alegorías, ¿ah? Dante es la alegoría de quién? Del hombre pecador, ¿sí o no? Exacto, del hombre pecador. Ya, el hombre pecador. No, 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 no es pagano. El pagano es Virgilio. Ya, el pagano es Virgilio. Dante es el pecador. Ya, es el pecador, ¿de acuerdo? El narrador es protagonista. ¿Por qué protagonista? El bosque es el pecado. Ya, el bosque es el mundo del pecado. Ya, la selva oscura es el mundo del pecado y Dante es el pecador. Ya, el pecador, que estaba perdido, ¿no? En el pecado y ahí aparecen tres fieras incluso. Aparece una loba, aparece una pantera y aparece un león, que cada uno de ellos representa un pecado también. ¿Ya? Por ejemplo, el león que representa la soberbia, la loba que representa la avaricia y la pantera o la onza que representa la lujuria. Se utiliza un lenguaje alegórico. También te mencionaba que el narrador es protagonista porque Dante te cuenta su historia. Dice, a la mitad de mi vida me vi perdido en una selva oscura, dice, ¿no? El caso, chicos, el caso de la narración lineal, ya la narración lineal, narración lineal, ¿por qué? Porque recuerda que primero Dante va al infierno, luego al purgatorio y luego al paraíso, ¿no? Luego al paraíso. Numeración cabalística, ya la numeración, a ver, también Dante utilizaba mucho lo que era la numeración cabalística. ¿Cuál era el número que Dante más repetía? Claro, el número 3, ¿sí o no? Ya, el número 3, ya, el número 3. Sí, está escrito en primera persona. La selva oscura representa el mundo del pecado, ya, el mundo del pecado. Claro, es tipo como una autobiografía, pero exactamente autobiografía ya es otra cosa, ¿no? Es otra cosa.
simplemente tómalo como narrador protagonista nada más, ¿sí? Narrador protagonista. Porque autobiografía es cuando ya hablas de tu vida mismo, del autor, con hechos reales. ¿Ya? Esto es una obra pues de fantasía. Ahora, te mencionaba que utiliza muchos números cabalísticos como el 3. Ya, el 3 se repite en varios episodios. Por ejemplo, hay un perro que tiene 3 cabezas. Lucifer tiene 3 cabezas. Hay un círculo, el círculo de los violetos, que tiene 3 recintos. Ya, 3 son las partes, por ejemplo, de la obra. Infierno, purgatorio y paraíso. La obra está escrita en terceto, por ejemplo. Ya, terceto en decasílabo, ¿no? Entonces, varias veces se repite el número 3. ¿Ya? El número 3. 3 son las piedras que quieren atacar a Dante, por ejemplo. Hablemos un poco, chicos, sobre el infierno. Recuerda que el infierno es como un cono invertido que queda debajo de la ciudad de Jerusalén. ¿Ya? El primer círculo del infierno, ¿cómo se llama? El primer círculo del infierno se llama limbo. ¿Y quién está en el limbo? En el limbo se los castiga a los no bautizados, a los que adoraron a dioses paganos. O sea, ¿quiénes están ahí? Los que nacieron antes de Cristo. O sea, chicos, ¿quién está en el limbo? En el limbo están todos los griegos y están todos los romanos. Por eso cuando Dante llega a este círculo, Dante está feliz, ¿eh? Dante está feliz porque conversa con Homero, con Sócrates, con Aristóteles. Recuerda que Virgilio, ¿dónde se castiga? Virgilio es castigado en el limbo, ya porque Virgilio adoró a dioses paganos. Ya, ¿cuál es su castigo en todo caso que reciben? Los que están en el limbo es que ellos nunca van a conocer el reino de Dios, nunca irán al paraíso. En el segundo círculo, ¿a quién se castiga? Se castiga a los lujuriosos. Por ejemplo, acá hay varios famosos como Aquiles, como Cleopatra, como Helena, como París, y ellos son arrastrados por torbellinos. En el tercer círculo están los glotones. Los glotones, ellos son devorados por un perro de 3 cabezas, que es el Cerbero, bajo una lluvia helada. En el cuarto círculo están los, ¿quién? Los avaros y los pródigos. Estos avaros y pródigos cargan unos pesos enormes y se pelean los unos contra los otros, diciendo, ¿por qué derrochaste? Y el otro dice, ¿por qué guardaste? Por ejemplo. Luego pasan al quinto círculo, donde se castiga a los iracundos, a los melancólicos, a los perezosos. Por ejemplo, los iracundos dice que ellos se arrancan la piel con sus uñas, con sus dientes, ya están muy furiosos. Hasta acá, chicos, hasta el quinto círculo, por ejemplo, ya hasta el quinto círculo, se castiga los pecados más suavecitos, ya más suaves. O sea, los castigos ahí son suavecitos, ¿no? Que un perro te devore, eso es suavecito, ¿no? Que, bueno, te arranques la piel, tus intestinos con las manos, eso es suavecito. Ya para lo que viene, ya para lo que viene. Mayormente en los 5 primeros círculos se castiga a los que cayeron en la incontinencia, ¿no? En la ira, la lujuria, la avaricia. No, Aquiles está dentro de los lujuriosos, José Antonio. Ahí se lo castiga Aquiles. En el sexto círculo, por ejemplo, se castiga a los herejes. Y a los herejes, ellos, por ejemplo, están ardiendo en fosas. Incluso en este círculo hay un papa, el famoso Papa Anastasio, está siendo ahí quemado por hereje. Luego pasan al séptimo círculo, donde están los violentos. Hay 3 tipos de violentos. Violentos contra el prójimo, que son los homicidas. Ellos están en un río de sangre hirviendo, sumergidos hasta la frente. Están los violentos contra sí mismo, o sea, los suicidas. Ellos están convertidos en un bosque, que si tú arrancas una hoja es un dolor eterno, enorme para ellos. Y los suicidas, los violentos contra Dios, que están en un desierto y donde cae a la vez una lluvia de fuego. Luego pasa al octavo círculo. El octavo círculo a la vez está dividido por 10 fosas. Y acá hay diversos tipos de pecadores. ¿Ah? Por ejemplo, ahí están los ladrones, los corruptos, los simoníacos, los falsos consejeros, los adivinos, ¿no? Los hechiceros están ahí. Por ejemplo, acá en el octavo círculo, ahí se castiga a Odiseo, a Ulises. Él está ahí por falso consejero. También ahí está Mahoma, ya el creador del Islam. Ahí también se castiga a Tiresias, por ahí vino, él está con la cabeza hacia atrás, por ejemplo. Y finalmente llegan al noveno círculo, donde está el peor pecado para Dante. El peor pecado para Dante era la traición, ¿sí o no? Ahora, no vayas a pensar que el último círculo, al medio del infierno, chicos, el centro del infierno es caliente. No, ya el medio, el centro del infierno se llama Cosito, y el Cosito es un lago congelado. Cuando Dante y Virgilio llegan acá, dice que ven un enorme lago congelado y solamente se veían las cabezas, porque los condenados están enterrados hasta la garganta. El único que estaba enterrado hasta el ombligo era Lucifer.
y que este Lucifer a la vez tiene 3 cabezas. Y en cada una de esas cabezas se comía a los 3 mayores traidores de la humanidad. ¿Quiénes son? Judas Iscariote, Bruto y Casio. Dice que cuando Dante ve pues a esa monstruosidad que era el diablo, prácticamente no soportó y se desmayó. Luego salen a una montaña que tiene 7 cornisas, ¿no? Esta montaña que tiene 7 cornisas es el purgatorio, en donde están las almas que se arrepintieron. Y finalmente llegan al paraíso. Cuando llegan a las puertas del paraíso, Virgilio, ¿sabes qué le dice a Dante? Le dice, mira Dante, hasta acá nomás te acompaño. Más allá, yo no puedo entrar. Ahora, ¿por qué Virgilio no puede entrar al paraíso, muchachos? ¿Por qué? Porque recuerda que Virgilio, ¿dónde es castigado? ¿Dónde se encuentra Virgilio? En el famoso limbo, ¿sí o no? Y los que están en el limbo nunca conocerán el reino de Dios. Entonces, ¿quién lo espera en el paraíso a Dante? Su otra guía, ya su musa, Beatriz. Y Beatriz lo lleva por los 9 cielos, así es, ¿o no? Ya por los 9 cielos, por el cielo del sol, de la luna, el cielo estrellado, el cielo de Júpiter, hasta llegar a dónde? Hasta llegar a lo que viene a ser pues el Empirio. ¿Qué es el Empirio? El Empirio dice que es el lugar donde está Diosito. Incluso dice que Dante estuvo a punto de ver a Dios, pero una luz pues lo va a enceguecer, ya, y prácticamente ahí termina la obra, ¿sí? ¿Cuál es el tema? El tema, muchachos, el tema viene a ser pues la salvación del hombre. Profesor, ¿quién era Bruto y Casio? Bruto y Casio traicionaron a Julio César, ¿no? Ya traicionaron a Julio César, ya por eso ellos también son castigados ahí por traidores. Dice, profe, ¿dónde Dante lee aquí se sufre por mí algo? Así creo. Ah, no, es en el infierno. Está en la puerta del infierno. Ya, el letrero dice, los que ingresen acá, ya los que ingresen acá, abandonen toda esperanza de poder salir. Sí, eso es lo que dice en la puerta del infierno, ¿no? O sea, previamente nunca ibas a salir de ese dolor eterno. Los adivinos eran un pecado, claro, ellos son fraudulentos, pues. Adivino, en la época medieval, ya los hechiceros se los castigaba, era fraude. Por eso ellos están en el 8º círculo. Ya en el 8º círculo. No, Lucifer está en el 9º círculo, ya en el círculo de los traidores. Bien, muchachos, ya nos ha ganado el tiempo. Lo que vamos a hacer en este momento es qué cosa, activar la práctica, ¿sí? Vamos a activar la práctica, más bien me das un minuto. ¿Cuál fue la clave, chicos, que ustedes dieron en la 1? Ya me puedes poner la clave ahí, por favor, para ir corroborando respuestas. Ya la clave que pusiste ahí en tu cuestionario. Por ahí me dicen que la clave es la... A ver, Divina Comedia, ¿qué cosa es? Divina Comedia pertenece al género épico, porque recordemos que Divina Comedia está escrita en verso, ¿no? Pertenece a la época medieval. Ahora, la obra Canto Villano, ya Canto Villano es un poemario escrito por Blanca Varela, y si es un poemario, esto pertenece al género lírico. La obra Ñacatita, ya Ñacatita, ¿qué cosa es? Es una comedia, y si es comedia, ¿pertenece a qué género? Al género dramático, es una obra para ser representada. Y la obra Ficciones es un conjunto de cuentos, pertenece al género narrativo. Por lo tanto, ¿cuál es la clave? La clave es la A de Alianza, ¿sí o no? La A de Aduni, la A de Aristóteles, la A de Atenea, ¿sí? La A de Atenea, excelente, ya excelente. En la pregunta número 2, ¿cómo quedaron ustedes? ¿Ya cómo quedaron en la pregunta número 2? Bueno, un gran porcentaje, más del 50% respondió correcto. A ver, veamos qué de particular tiene esta pregunta número 2. Ya qué de particular. En la pregunta número 2, a ver, ¿qué clave pusiste ahí? ¿Ya qué alternativa marcaste? Por ahí me dicen que es la C. ¿Ya qué es la C? A ver, acuérdate de mí, ¿es una elegía este poemita de Carlos Augusto Salaverry? ¿Es una elegía? Sí, es correcto. El reino de este mundo de Alejo Carpentier, ¿es una novela? Sí, es correcto. Ángel de Ocongate no es una oda, incluso yo te comenté sobre Ángel de Ocongate, ha conocido como el cuento de las 1000 palabras. No es una oda, es un cuento, y si es un cuento pertenece al género narrativo. Por lo tanto, ¿cuál es lo incorrecto ahí? La clave sería la C de Cachimbo, ya la C de Cachimbo. Ángel de Ocongate entonces no vendría a ser, chicos, ahí un poema o una oda, sino más bien un cuento que pertenece al género épico narrativo. Ya, muy bien, muy bien. A ver, vamos por acá a la pregunta número 3. La pregunta número 3 sí han respondido muy bien, ya muy bien, han respondido la pregunta número 3.
Veamos a ver qué de particular tiene esta 3. A ver, ¿qué dice la 3? A figuras literarias, mira, excelente, ya excelente. Recuerden, chicos, que figuras literarias es una fija en el examen de admisión, ¿no? Esto siempre viene, ya siempre viene lo que viene a ser figuras literarias. Por ejemplo, algo que tú has debido hacer acá es en todo caso, eliminar algunas alternativas, ¿no? Ya eliminar algunas alternativas, como por ejemplo, acá en la B y en la C, si te has dado cuenta, dice anáfora. Y tú sabes que la anáfora es una figura que se puede reconocer fácilmente, ya fácilmente. Y acá en el texto no hay anáfora. Ya no hay anáfora, chicos, para nada. Entonces, descartada la A, perdón, descartada la B y descartada la C. Ahora, luego, ¿qué cosa dice? O más dura que el mármol a mis quejas. Eso es una exageración. Y cuando es algo exagerado, ¿cómo se llama? Eso se llama hipérbole, ¿sí o no? ¿Y quién tiene hipérbole? Hipérbole tiene la A, pues, ¿no? Así que la clave sería, pues, la A de alianza. Incluso la D tampoco puede ser, porque acá aparece la palabra símil. Y recuerda que símil es una comparación, pero es una comparación explícita. ¿Qué significa eso? Que aparece un nexo. ¿Ya? La A de Acuña dice, muy bien, muy bien. Mejor, más bonito, la A de Aristóteles, ¿ya? O la A de Atenea. Vamos con la otra pregunta. Pregunta número 4. ¿Cómo quedaron en la 4? Bueno, un 50%, más de un 50% ha marcado de manera correcta. A ver, analicemos la pregunta número 4. ¿Qué pasa con la pregunta número 4? ¿Qué cosa nos piden? ¿Qué clave marcaste, ah? ¿Qué clave marcaste? A ver, cuando son varios enunciados, ¿no? Verdadero o falso, como que por acá nos podemos equivocar, ¿no? Porque se necesita un poco de recordar algo de teoría. Por ejemplo, por ahí me dicen que marcaron la C, ¿ya? Otros me dicen que marcaron la A. A ver, ¿ya qué dicen? Escríbeme nomás, escribe tu respuesta que marcaste en el cuestionario. Por ejemplo, en el primer enunciado dice, las divinidades intervienen directamente en la vida de los hombres con relación a la literatura clásica, a la literatura griega clásica. Las divinidades intervienen en la vida de los hombres, ¿eso es verdadero, sí o no? Ya, eso es correcto. Recuerden, chicos, que en la Ilíada, por ejemplo, en la Ilíada, los dioses pelean también. Hay dioses que apoyan a los griegos, dioses que apoyan a los troyanos. Recordemos que Odiseo, bueno, en la obra, por ejemplo, es protegido por quién? Por una diosa, o sea, los dioses intervienen. ¿Ya? La segunda dice, el Aeda escribía las epopeyas. ¿Eso es verdadero o es falso, joven? El Aeda escribía las epopeyas. No, para nada, ya para nada, para nada, ya para nada. A ver, acá me dice, profe, ¿por qué se dice que, a ver, voy a leer tu pregunta, Rose. ¿Por qué se dice que las divinidades intervienen directamente? Yo eso solo veo como que los dioses son tipo de personajes y así. Recuerda que los dioses, ya los dioses son seres divinos, ¿no? Son seres sagrados. Ya, bueno, eso es lo que pensaban los griegos, pero la diferencia, pues, que tienen los griegos con relación a otras religiones es que los dioses son parte de ellos, ¿no? Incluso los dioses, por ejemplo, los dioses de los griegos tienen defectos, ya, diferente, pues, al dios de los cristianos, ¿no? Tú no has escuchado, por ejemplo, que el dios de los cristianos es un mentiroso, es un mujeriego, es un ladrón, es un asesino, ¿ya? No se escuchaba esa parte, ¿no? Pero los dioses de los griegos sí. Por ejemplo, Dionisio era un borracho, ¿no? Zeus era un mujeriego. Era una celosa, por ejemplo. ¿Te das cuenta? O sea, se veían ahí también los defectos y las virtudes de los humanos. Ya, por eso se habla también de un antropomorfismo. ¿Sí? Por eso. Ya, por eso, ¿sí? Ah, tú pusiste falso eso. Ya, pues, pusiste falso. No, ahí sería verdadero. Intervienen directamente en la vida de los hombres, como te mencionaba. Incluso recuerda el destino, Rose. Ya, el destino, por ejemplo, ¿por quién es determinado? Por los dioses, ¿no? O sea, previamente intervienen, pues, en lo que viene a ser la vida del hombre. Muy bien, entonces la 2 que viene a ser, la 2 sí sería falsa. Ya, porque los aedas, chicos, no escribían, ellos componían, recitaban, declamaban. Alguien por ahí, creo, me preguntó en la explicación de la clase, y entonces, ¿cuándo fue escrita la Ilíada o la Odisea? Eso habrá sido escrita más adelante, pues cuando ya aparece la escritura en sí griega, ¿no? Más adelante ya es transcrito a latín, por ejemplo, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero Homero solamente la va a componer, ¿sí? Muy bien. La 13, las epopeyas mostraban un didactismo en su contenido, claro que sí.
Ya, las epopeyas tenían un didactismo. Recuerden que según la Odisea, la vida es un viaje difícil, lleno de aventuras, lleno de peligros, lleno de peripecias. Que quién es el que logra la meta, quién es el que llega al final. ¿Cualquiera puede llegar al final, chicos? No. El que logre el objetivo es el más inteligente, el más astuto. Por eso es que Ulises, cuando llega a Ítaca, Ulises llega solo. Todos los demás hombres, por ejemplo, que salieron con él de Troya, se quedaron en el camino. Por lo tanto, hay un didactismo. Entonces la 3 sería verdadera. La cuarta dice, se critica enérgicamente a la aristocracia a través de los protagonistas. ¿Se critica o se exalta, chicos? En el enunciado 4, ¿se critica a la aristocracia o más bien se exalta? Se exalta, ¿sí o no? Recuerden, muchachos, que ¿qué es lo que hace, por ejemplo, Homero en la Ilíada? Exalta la valentía de Aquiles. ¿Qué hace en la Odisea? Exalta la inteligencia de Ulises o exalta la fidelidad de Penélope. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí hay una exaltación de lo que viene a ser, pues, los valores aristocráticos. ¿No? Sería falso. Y la 5 dice, en el fatalismo se concibe la existencia de un destino predeterminado. Eso es correcto, ¿no? Recuerda que previamente los griegos eran muy fatalistas, muy creyentes en lo que era el destino. Ya salió clave, me dicen por ahí, y la clave sería la C de Cronos. Ya la C de Cronos. Ya la C de Cronos. La C de Casio, ¿no? La C de Casio. Vamos con la pregunta número 5. Ya, pregunta número 5. ¿Cómo quedaron con las 5? ¿Ah? ¿Cómo quedaron con las 5? Bueno, ha quedado 50-50, ¿no? 50-50. 50% respondió de manera correcta y por ahí algunos se han equivocado. A ver, ¿qué tiene de especial la pregunta 5? Ya, pero 5 está fácil, ¿ah? Está sencillo. ¿Qué dice la 5? Te dice, marca la alternativa y la alternativa correcta. Con relación a lo que va a ser esos enunciados, marque lo correcto. A ver, ¿qué clave marcaron ahí? Por ejemplo, me dicen que marcaron la D. Ya, la D dice que marcaron por acá Gustavo, Mariana, Alexandra. Ya, ya José dice la D. Muy bien. Telémaco busca a su padre, es verdad. Sale a buscar a noticias acerca de su padre, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Por varias ciudades también, por Pilos, por lo que va a ser Argos, llega incluso hasta Micenas, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí llega a Esparta. Ahora, ¿apoyado por la diosa Afrodita? No, Afrodita no apoya acá, muchachos. Afrodita no. ¿Quién es? Es Atenea, por lo tanto la A no es. La B dice, Odiseo desciende al Hades, sí, correcto, es verdadero. Sin compañía, también, solo va. Para rescatar a sus hombres de la bruja Circe, no, para nada. Él va al infierno, pero a averiguar, a conversar con Tiresias cómo le va a ir en su viaje, ¿no? Dice, ¿me va bien o me va mal? Así que la B también sería falsa. La C dice, ¿la valentía durante la guerra es uno de los temas resaltantes en esta epopeya? No, recuerda que la Odisea es después de la guerra. Ya la Ilíada es la que se da en plena guerra, pero la Odisea es después de la guerra. Por lo tanto, ¿cuál es tu clave? La clave sería la D de Dios. Dice, la vida se concibe como un viaje difícil, lleno de aventuras, lleno de peripecias. Sí, pues eso es lo que nos quiere decir Homero a través de la obra llamada Odisea. Por lo tanto, la clave, ¿cuál es? La clave sería la D de Dios. Pregunta número 6. ¿Cómo quedamos con la 6? ¿Cómo quedamos con la pregunta 6? Bueno, también más del 50%, sí, como un 70% ha marcado de manera correcta. A ver, analicemos la pregunta número 6. Ya, la pregunta número 6, ¿de qué nos pide? ¿De qué nos habla? Bueno, hay un texto, ¿no? Fácil, ¿no? Fácil. ¿Ese texto de qué está hablando? Es cuando Odiseo llega donde los cíclopes. ¿Qué clave marcaste ahí? Donde Polifemo, ¿ya? Y él logra escaparse o logra clavarle pues una estaca en el ojo a Polifemo y dejarlo ciego gracias a su inteligencia, ¿sí o no? Gracias a la astucia. ¿Te acuerdas cuando le dice mi nombre es Nadie, yo me llamo Nadie? Y verdad, cuando le clava la estaca, Polifemo empieza a gritar, a llamar a sus hermanos que vengan a rescatarlo. Pero cuando vienen los hermanos, dice, por favor, hermanitos, ayúdeme, que nadie me está matando. Nadie me mata por engaño, no por la fuerza. Y los hermanos dijeron, bueno, como nadie te mata, nos vamos, pues, ¿no? Entonces ahí se ve qué cosa, la astucia de Ulises, la astucia de Odiseo, y de hecho también se ve acá qué cosa, chicos, la oposición entre civilización y barbarie. Entiéndase, pues, que el bárbaro sería el cíclope, Polifemo, y el civilizado sería Odiseo, ¿ya? Sería Odiseo. Claro, eso que es el griego, la sabiduría, esa es la civilización, y el bárbaro, pues que sería Polifemo, que incluso no quería darle hospitalidad.
¿Te acuerdas que le dijo la hospitalidad que te ofrezco es que a ti te voy a comer a último, ¿no? El último que voy a comer va a ser a ti. Pregunta 7. A ver, la 7 es la pregunta creo que más se han equivocado. Ya, la pregunta que más se han equivocado es la pregunta 7. A ver, ¿qué pasó con la 7? Bueno, también es verdadero o falso, ¿no? Verdadero o falso. Sí, la 7 es la pregunta más bajita, ¿ya? Más bajita. Más del 50% se ha equivocado en esta pregunta. A ver, ¿qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, estoy segurísimo que te has equivocado en el último enunciado. Ya gran parte de ustedes se ha equivocado en el último enunciado. A ver, dime qué clave marcaste. Por ahí me dicen que marcaron la B, otros marcaron la A. Ah, no, agua, agua, agua. A ver, analicemos, ¿ya? Vamos a analizar enunciado por enunciado. El primer enunciado dice, existe una separación estricta entre la tragedia y la comedia, así como el uso de máscaras y coturnos. Sí, ¿te acuerdas, jovencitos? Acuérdate que los griegos para poder representar utilizaban máscaras, utilizaban coturnos. Y ahora, ¿hay una separación entre tragedia y comedia? También, ¿ya? Eso es correcto. Es correcto. Por ejemplo, tú sabes que la tragedia se realizaba en las grandes dionisiacas. En cambio, la comedia era en las pequeñas dionisiacas. La tragedia, chicos, la tragedia, por ejemplo, los personajes eran nobles de la aristocracia. En cambio, en la comedia los personajes son populares, son personajes pueblerinos, ¿te das cuenta? En la tragedia, por ejemplo, el final es funesto, ya el desenlace es triste. En cambio, en la comedia siempre los enlaces son finales o los hechos son jocosos. Por lo tanto, el primer enunciado es verdadero, es correcto. Vamos con el siguiente enunciado. La mujer solo desempeñaba los papeles secundarios dentro de la representación teatral. ¿Eso es correcto o falso? ¿Ya correcto o incorrecto? La mujer solo desempeñaba papeles secundarios. Eso es falso, ¿sí o no? Es falso, chicos. ¿Por qué? Porque la mujer ni siquiera actuaba, ya ni siquiera papeles secundarios. Por lo tanto, es falso. Enunciado 3. El coro estuvo dirigido por Corifeo, quien participaba como testigo de la suerte del héroe trágico. ¿Eso es verdadero o es falso? El coro era el testigo, el copartícipe de la suerte del actor. ¿Eso lo consideramos como verdadero o falso? ¿Ustedes qué dicen? Eso es verdadero. Muy bien, chicos. Acuérdense que el coro está conformado por Corifeo y los coreutas, y ellos probablemente son testigos o copartícipes de lo que le pasa al protagonista, al actor. Verdadero. Enunciado 4 dice, las escenas sangrientas se escondían para cumplir estrictamente con las 3 unidades aristotélicas. ¿Eso es verdadero o falso? No se representaban escenas violentas, es verdad, pero para cumplir con las unidades clásicas o por cuestiones de estética. ¿Por qué era? No era para cumplir las unidades clásicas, chicos, más que todo era por cuestiones estéticas, de belleza, muy bien. Por lo tanto, eso es falso. Y el enunciado número 5, yo sé que acá ustedes se han equivocado muchos, ¿ah? No han leído bien. Por ejemplo, dice, Sófocles profundizó en la psicología de sus personajes. Eso es correcto, eso es verdadero. Hasta ahí estamos bien. Luego dice, e incorporó el segundo actor. ¿Ya? El segundo actor. Quizás no has leído todo el enunciado, por eso te equivocaste. Sófocles no incorpora el segundo actor, incorpora el tercer actor al cual se lo llama triagonista. ¿Quién incorpora el segundo actor, chicos? El segundo actor, el que lo incorpora es un tal Esquilo. Ya Esquilo, autor de la Orestiada. Él incorpora el segundo actor que es conocido como deuteragonista. Pero Sófocles no, Sófocles incorporó el tercer actor. Por lo tanto, ¿cuál es tu clave? La clave sería verdadero, falso, verdadero, falso, falso. O sea, la B de Baco. Ya, la B de Baco. Bien, muchachos. Vamos con una pregunta más. Una preguntita más. A ver, la pregunta número 8. ¿Ya? ¿Cómo quedaron? Ya, ¿cómo quedaron en la pregunta número 8? ¿Ya? ¿Cómo quedaron en la pregunta número 8? A ver, veamos, pregunta número 8. Bueno, la pregunta 8 sí están arriba. Ya, muy bien, excelente, chicos. La pregunta número 8, a ver, veamos. ¿Qué clave marcaste? Ya, ¿qué clave marcaste? Estaba fácil, ¿no? Estaba sencillo, ¿no? Así viene en la universidad, muchachos. Sí, en este nivel viene, ¿sí? Así que la clave, ahí se ve pues la ironía trágica, ¿no? Recordemos pues que ironía trágica es cuando Edipo se autocondena, ya autocondena. Profe, ¿qué es Anagnoris? Ya te expliqué que Anagnoris es descubrimiento, cómo Edipo paso a paso va descubriendo quién es el
¿Qué es catarsis? Purificación. La purificación, en este caso, de las pasiones del alma que se da en el espectador. ¿Qué es peripecia? Peripecia es sucesos, aventuras, que mayormente se da en la épica. Y la ironía trágica, las contradicciones, pues, que se ve en la tragedia. Muy bien, vamos con la pregunta número 9. ¿Cómo quedaron con la pregunta 9? Pregunta 9, pregunta 9, la pregunta 9, a ver. La pregunta 9 sí han respondido mitad, mitad, igual que la 10, 50 por 50. Ya, todas las demás preguntas las han respondido por ahí, ¿no? 50%, 50%. A ver, veamos qué de especial tienen estas preguntas. ¿Qué de especial? Ya, vamos con la pregunta número 9. En la pregunta número 9, esto también es de la obra Edipo Rey. Ya, Edipo Rey. Ahora, yo sé que acá muchos se han equivocado, por ejemplo, han pensado que hay dos claves. Ya hay dos claves. A ver, ¿qué clave marcaste? Has marcado la D y has marcado también la A. Ya, la D y la A. Ya, pero está ganando hasta acá la D. Ahora, mira lo que dice, por ejemplo, en la pregunta. ¿Qué tema se aprecia en el fragmento anterior? No te habla del tema general, del tema central de la obra. Te dice en el fragmento anterior. Esta es la parte última de la obra. Ya la parte última cuando Edipo se revienta los ojos ya y sale acompañado, expulsado de lo que viene a ser en este caso, chicos, ya sale expulsado de lo que viene a ser esta parte de Tebas, acompañado de su hija Antígona. Y recuerda, cuando Edipo se revienta los ojos, ¿qué sabe él? ¿Sabe la verdad, sí o no? Entonces, ¿qué significa la ceguera física para los griegos? La ceguera física para los griegos representa ¿qué cosa? La sabiduría, ¿sí o no? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando Edipo se revienta los ojos, adquiere sabiduría. Adquiere sabiduría. Por lo tanto, muchachos, la clave sería dado. Ahora dirán, profe, ¿por qué la A no? Porque la A dice la limitación de todo hombre para cambiar su destino. Más bien, la A, chicos, sería el tema central de la obra. Si a mí me dijeran cuál es el tema o el enunciado central acerca del argumento de la obra de Edipo Rey, ahí sí no hay problema, la clave sería la A. Ya no hay problema. Pero acá nos dice en el fragmento anterior, exclusivamente en este texto, qué cosa o qué temática de la literatura griega se está abordando y sería pues la ceguera física que representa la sabiduría. Así que la clave sería dado. La 10, ya para terminar, en la 10 también es acá verdadero, falso, correcto, incorrecto. Ya también una gran parte de ustedes, el 50%, ha marcado de manera correcta. Veamos. El primer enunciado dice, ¿el latín era considerada la lengua de prestigio en la época medieval? Sí. Y las lenguas romances eran consideradas vulgares porque parecieron del vulgo, ¿no? Ya, el latín era la lengua poderosa y el castellano, el francés, el italiano eran las lenguas, pues en este caso, vulgares. Por lo tanto, el primer enunciado es correcto. Ya, correcto. Enunciado número 2. Existe una concepción teocéntrica de la realidad, la cual se evidencia en la aplicación de la escolástica. Chicos, ¿cuál era la principal característica de la época medieval? Era el teocentrismo, ¿sí o no? Ya el teocentrismo, y todo estaba en torno a Dios. Todo estaba en torno a la figura de Diosito. Así que la clave, ¿cuál es? O, perdón, ahí, ¿cuál sería? Verdadero. 3. El Cantar de Gesta era un poema que contaba las hazañas de los santos nacionales. Muy bien, el Cantar de Gesta, chicos, se encarga de hablar de los santos nacionales. Los Cantares de Gesta hablan de los santos nacionales. No. ¿Sabes cómo se llama esa especie que cantaba o que hablaba sobre la vida de los santos? Era la famosa hagiografía, así se llamaba. Hagiografía, hagiografía. Pero el Cantar de Gesta no hace eso. El Cantar de Gesta exalta lo que viene a ser las hazañas de un caballero, de un héroe. Así que la tercera es falsa, no es incorrecta. 4. El prerrenacimiento constituye un periodo de transición del medievalismo al renacimiento y combina lo pagano con lo cristiano, combina lo greco-latino, lo mitológico con lo cristiano. Eso es verdadero. Recordemos que Dante Alighieri es un prerrenacentista y en Divina Comedia, ¿qué es lo que hace? Ya en Divina Comedia, muchachos, es lo que hace, incluye muchos personajes del mundo greco-latino, sino eso lo hemos estado viendo. Está Aquiles, está Tiresias, está Odiseo, por ejemplo, está Helena. ¿De acuerdo? Por acá me dicen, profe, en este tiempo no se representaba nacionalismo, entonces no se resaltaba su idioma nacional. Claro, eso es lo que parece con el Cantar de Gesta, ya. Ya con el Cantar de Gesta parece un nacionalismo. Ya por ejemplo, los Cantares de Gesta ya no están escritos en latín, ¿eh? Los Cantares de Gesta están escritos en lenguas vulgares, en lenguas que aparecieron de lo que viene a ser el latín.
ya el latín vulgar. Por ejemplo, ahí está el castellano, está el francés. Incluso recuerden que Divina Comedia no está escrita en latín, ¿ah? Divina Comedia está escrita en toscano, que es un dialecto de lo que viene a ser el castellano. Sí, los cantares de gesta aparecen para exaltar también un nacionalismo. Muy bien, entonces el enunciado 4 es correcto. Enunciado número 5. El dulce estilo nuevo. Dice, el dulce estilo nuevo se aprecia en la idealización de la amada, idealización de la amada. Recuerden que el dulce estilo nuevo, Dante Alighieri era parte de ese dulce estilo nuevo. Por lo tanto, muchachos, acá se ve pues la idealización de la mujer. ¿Cuál es tu clave? La clave era pues la B de Baco, ¿no? La B de blanquiazul. Muy bien, chicos. Y ya para terminar, ya para que te vayas a cenar, pregunta número 11. Ya, pregunta número 11 también marcó el 50%, marcó de manera correcta. Y yo sé que algunos de ustedes se han equivocado porque no has leído bien la pregunta. Acá dice, por si acaso, elija la alternativa incorrecta. Incorrecta, no te pide lo correcto, te pide lo incorrecto con relación a este fragmento de Divina Comedia. Por ejemplo, si nosotros analizamos de la dice, en la D dice, para Dante, el centro de la Tierra no está formado por fuego. No, pues, recuerda que el centro de la Tierra está formado por un lago congelado que es el Cosito, ¿sí? Entonces, la D es verdadera, es correcta. Hay una numeración cabalística en la forma y en el contenido. Recuerda, la numeración cabalística es cuando tú repites el número 3. Mira la forma, 3 versos, 3 versos, 3, 3, 3, terceto. Ahora, ¿qué habla por acá? En el fondo dice, 3 vientos, dice, ¿no? O por acá dice, por ejemplo, 6 ojos y 6 mejillas. ¿Esto se refiere a qué? A las 3 cabezas que tenía Lucifer. Muy bien, entonces la C también es correcta. La B dice, para el autor, el peor pecado en el infierno es la traición. Creo que eso tú lo sabes, ¿no? Recuerda que Lucifer está en el último círculo que están, donde están los traidores. Entonces, ¿cuál es tu clave? La clave sería la A, pues, de alianza, ¿no? ¿Por qué? Porque de quién está hablando ahí, no está describiendo a Minos. Minos era el juez del infierno. Y a Minos es el juez del infierno. ¿A quién está describiendo? Está describiendo a Lucifer. Muy bien, chicos, la clave sería avión, entonces. Y por último, la 12. Ya pregunta 12. Esto vino en el examen de admisión también, ¿ah? Esto preguntaron en San Marcos una vez. Esta preguntita. Ya la pregunta 12. Dime la clave, por favor, ya para irnos. Dime la clave para irnos. Bueno, marcaron el 50% por ahí. Marcó de manera correcta. Ya, a ver, ¿qué clave marcaron? Y por ahí me dicen, profesor, yo marqué la clave dado. Otro me dicen la clave C, la clave de C de casa, de cachimbo. A ver, veamos por acá. Ya, la C me dicen por ahí. Acá nos está hablando de Dante, nos habla de Virgilio y nos habla de Beatriz. Ya, yo sé que muchos de ustedes también han marcado la A. Han marcado la C y han marcado la A. Ahora, ¿qué dice la C? La presencia de la alegoría en tanto cada personaje representa una dimensión humana. Recuerda que Dante es el hombre pecador, ¿de acuerdo? Beatriz es la que representa la fe, la salvación. ¿Y Virgilio qué representa? Virgilio representa la sabiduría, representa el mundo greco-latino. Muy bien. ¿Cuál es tu clave, jovencitos? La clave es la C de cachimbo, porque hay alegorías, ¿no? Incluso recuerda que la pantera representa algo, la loba representa algo, el león representa algo. Ahora, ustedes dirán, profesor, ¿pero por qué la A? Si en la A dice simbología, ya simbología, y acaso pues Dante también no representa algo, Virgilio no representa algo, Beatriz no representa algo. Sí, pero si tú has leído todo el enunciado, mira lo que dice. La simbología de cada personaje adquiere, dice, en la historia del cristianismo medieval. Esta palabra, el cristianismo medieval, todos los personajes que aparecen en la obra, ¿son cristianos, chicos? Ya, Dante es cristiano, ¿sí o no? Ya, Beatriz también es cristiano. Ya, Beatriz es cristiano. Pero una pregunta, ¿Virgilio es cristiano? ¿Virgilio es cristiano, muchachos? Virgilio no es cristiano, ¿sí o no? Virgilio pertenece al mundo grecolatino, al mundo pagano. Incluso recuérdate que Virgilio es castigado en el limbo, en el círculo de los no bautizados. Por eso es que no podría ser, ya por eso no podría ser en este caso, ya en este caso, la alternativa. Una alegoría, en realidad una alegoría es un tipo de símbolo que existe, ¿no? Una alegoría es un tipo de símbolo. Un tipo de símbolo. El caso de la alegoría también se diferencia del arquetipo, ¿no? Porque también he escuchado sobre el arquetipo. El arquetipo ya es universal.
Y el arquetipo ya queda prácticamente para la humanidad. En cambio, una alegoría solamente representa algo para esa obra. Ya, por ejemplo, la loba solamente representa la avaricia para la Divina Comedia, pero en otro contexto no tiene nada que ver con la avaricia, ¿de acuerdo? Es como, por ejemplo, te acuerdas de la metamorfosis, ¿no? Donde Grete es la alegoría de qué? De la solidaridad pasajera, ¿sí? En cambio, un arquetipo que utiliza Shakespeare ya eso es más universal. Por ejemplo, Hamlet es el arquetipo de la duda, Otelo de los celos, Romeo del enamorado, por ejemplo. Muy bien, ¿cuál es la clave? La clave sería Cachín. Bien, muchachos, entonces hasta acá sería pues la clase. Ya nos vemos una próxima. Cuídense mucho, muchas gracias por la atención. No se olviden también de resolver su tarea domiciliaria. Ya ustedes tienen una tarea ahí, resuélvanlo y si hay alguna pregunta, alguna duda, no se olviden, pues en todo caso de traerlo y la próxima conversamos acá. ¿Sí? Muy bien, chicos, entonces nos vamos a quedar ahí. Ahora, me habían pedido por ahí la teoría, ¿no? La teoría de lo que era la explicación. Me decían que no lo tenían en su PDF. No hay problema y si te vas a quedar, te puedo pasar por ahí algunos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Se van a quedar, no hay problema, les paso ahí las diapositivas. Ya, listo. Ustedes me avisan, ¿ya? Ustedes me avisan. Por ejemplo, acá está de teoría literaria. Ahí está de teoría literaria. Ya me quedo hasta mañana, dice José. Listo. Ahí está de teoría literaria. Tómale ahí una foto o una captura. Más rápido creo que es una captura, ¿no? Ya está. Acá está de géneros literarios. Ahí está la definición de géneros literarios. ¿Listo? Muy bien. Acá está de épico, el género épico. Ahí está la definición de género épico. La epopeya. Por ahí decimos que la epopeya aparece en época antigua, ¿no? Y por acá está del cantar de gesta. Recordemos que el cantar de gesta aparece en la época medieval. Por acá está ya la novela, que ya las novelas son escritas en prosa mayormente. Y acá está el cuento, que es un relato corto. También habíamos hablado del género lírico. Género lírico, ahí está la definición de lírico, donde predomina el subjetivismo del poeta. Y dentro del género lírico hay especies como la oda. Ahí está oda, por ejemplo. Decíamos que la oda es una alabanza, es una loa, es un elogio. Acá está la elegía, ya la elegía que era un canto triste, un canto fúnebre, un canto melancólico. También habíamos hablado sobre qué, sobre la égloga, que era un poema pastoril. Por ejemplo, son clásicas las églogas de Garcilaso, ¿no? Donde está Salicio y donde está pues Nemoros. También habíamos hablado del género dramático, ahí está la definición. Tómale una foto, una captura. Recuerda que el dramático es cuando las obras se escriben para ser representadas a través de diálogos. Y hay varias especies, como el caso de la tragedia. Ahí está, por ejemplo, la tragedia, donde los personajes son nobles, ya son aristocráticos y el final es funesto. Tragedia famosa, Edipo Rey, Boda de Sangre, Romeo y Julieta. También habíamos visto la comedia, por ejemplo, que representa hechos jocosos, divertidos. Ejemplo, las nubes, ¿no? Las nubes de Aristófanes. Chao Camila, cuídate. Tenemos por acá también el drama. Recuerda que el drama fue creado por Félix Lope de Vega en su libro llamado El arte nuevo de hacer comedias. Muy bien. Y también habíamos visto por acá las figuras literarias. Ya para terminar, para que te vayas. Figuras literarias, ahí está la definición. Tómale una captura, una fotografía. Recuerda que las figuras literarias mayormente las encontramos en la poesía y se encargan de adornar lo que viene a ser el verso, ¿no?
Figuras como cuáles, como la aliteración. Ahí está la aliteración, que es la repetición de un sonido, como corrientes, aguas puras cristalinas, dice, ¿no? Muy bien. Chao, Mariana, no te preocupes, solamente, claro, estoy pasando a aquellos que quieren tomar foto, ¿no? Por ahí me decían, profesora, me faltó tomar una captura. Sí, no hay problema, los que ya terminaron, no hay problema, nos retiramos, ¿no? La anáfora, también está ahí la anáfora. Recuerden que la anáfora, chicos, es la repetición de una palabra al comenzar el verso. Ahí está la anáfora. También habíamos hablado sobre el epíteto. Chao, Nayeli, cuídate. El epíteto, que era una característica inherente propia del objeto, y también el epíteto clásico, ¿no? Que era tipo, pues, un sobrenombre. Y también hablamos sobre la hipérbole. ¿Qué era la hipérbole? Exageración. La exageración en la expresión, como la obra 100 años soledad, por ejemplo. También habíamos hablado sobre esta figura literaria llamada la antítesis, que era una antítesis, una contradicción, oposición de ideas. Ahí está, por ejemplo, unos versos. Si yo soy el golpe, tú la caricia, golpe, caricia, ¿no? Oposición. Otra figura era el hipérbaton, que tiene que ver con el desorden, ya desorden oracional para poder darle mayor belleza al verso. Otra figura más era la metáfora. Recuerda que la metáfora era la relación de semejanza entre un término y otro, o en todo caso también podría ser una comparación, pero una comparación implícita, sin nexo. También el símil, recuerda que el símil también es comparación, igual que la metáfora, pero el símil sí utiliza una comparación explícita, o sea, utiliza nexos como el cómo, el cuál, el qué, el parece. Ahí está en la diapositiva. Y lo último que veíamos por acá era la sinestesia, aunque eso sí lo tienen, creo ustedes, en su PDF. La sinestesia era la mezcla de sensaciones, ¿no? Bien, chicos, entonces hasta acá pues nos estaríamos quedando, ¿sí? Eso sería todo. Ya sería todo, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, un gusto, ya un gusto, gracias por quedarse hasta el final. Ya, nos vemos, nos vemos.